Sí. Bueno, buenos días. Una vez más una reunión del Comité de Emergencia para hacer el análisis situacional de la situación epidemiológica actual. Comentar que en La Roque contamos con 11 casos activos de los 38 que hemos llegado a tener. Ha sido un manejo que nos ha permitido ir bajando el número total de casos activos, y hoy solamente se cuenta en la ciudad con 11 casos activos, uno más en la zona rural, que vino este municipio, esta secretaría, que se ha hecho el hisopado y que figura en la zona rural de Pehuajó, que le estamos haciendo el seguimiento, ya que Pehuajó carece de cuestiones médicas, y se ha realizado se viene haciendo el seguimiento y se han hecho los hisopados pertinentes desde acá. Hay solamente 5 resultados en espera, que es probable que estén el lunes de la semana entrante. Bueno, la situación es controlada, 55 personas aisladas aún, ya sea los casos positivos o sus nexos más estrechos. Y la novedad es que La Roque, junto con una gran cantidad de localidades de la provincia de Entre Ríos, ha entrado en una categoría epidemiológica que se llama transmisión por conglomerados, que eso lo determina la provincia de Entre Ríos. Eso significa que los casos tienen nexo uno con el otro, pero hay algunos casos son diferentes focos de contagio, ¿no? Esto también nos facilita un poquitito todo lo que es la circulación con nuestra vecina localidad de Gualeguaychú, que nosotros tenemos, como siempre planteamos, una dinámica muy particular, ya sea en lo comercial, en lo sanitario, hasta entrar en la fase de conglomerados. Alguien que tenía que ir a hacer un chequeo médico o una intervención quirúrgica o alguna cuestión médica hacia la localidad de Gualeguaychú, si no estaba exceptuado, al regreso debía hacer un aislamiento. Y hoy, con esta fase de conglomerado y luego del análisis de este comité de emergencia, se decidió que, manteniendo las medidas de seguridad, de higiene personal y todas las medidas de protección, quien vaya hacia la localidad de Gualeguaychú por cuestiones que amerite, es decir, alguna cuestión laboral y o médica, cuando regresa no debe hacer el aislamiento. Si lo continúan haciendo, quienes no tengan ningún motivo para hacerlo y vengan de zonas de alta circulación viral comunitaria, como lo son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Rosario o la provincia de Santa Fe. Bueno, ese es el marco epidemiológico. La provincia estamos con 6.000 infectados en este momento y la nación 602.000 infectados. Los índices de letalidad de COVID se mantienen rondando entre el 1.8-2%. El sistema sanitario a nivel nacional, salvo en algunas provincias, está siendo continente. La letalidad nos ubica en uno de los países con menor letalidad por COVID. Y bueno, creo que esto es fruto del esfuerzo y la dinámica que uno le va poniendo día a día, y el análisis situacional y las decisiones pertinentes según la situación que venimos tomando. También en el día de hoy el comité ha decidido generar algunas nuevas habilitaciones. Volverán las actividades deportivas en el polideportivo, como antes del decreto del Ejecutivo Municipal que habíamos tenido que emitir cuando se generó el brote acá en la localidad de La Roque. Se plantea retomar nuevamente las actividades culturales que se venían desarrollando, y se comienza también con actividades de soporte educativo y de inclusión en lo que es el CDI a cargo de la Secretaría de Desarrollo. Ese es el pantallazo puntual de la situación epidemiológica actual. ¿Las reuniones familiares por qué no se habilitan? Las reuniones familiares no se habilitan porque están directamente por decreto del presidente, que termina el 20 y se verá cómo continúa eso. ¿Cambia la forma de diagnóstico de un positivo, Diego, al cambiar esto de
de conglomerado y esas cuestiones? Se puede diagnosticar por nexo, es decir, cuando yo tengo en una familia 1, 2 o 3 positivos, si alguien comienza con síntomas, puedo hacer el diagnóstico. De cualquier manera, nosotros creemos que el hisopado es importante seguir realizándolo. Es decir, creo que conglomerado nos facilita en lo que es la dinámica de nuestra vida diaria. La cuestión, por el momento, como tenemos la capacidad operativa para seguir realizando los hisopados pertinentes, como tenemos un número manejable de casos, no creo que debamos hacer diagnósticos por nexo todavía, sino que vamos a seguir haciendo los hisopados pertinentes. ¿Cómo se entiende cuando una persona pasa 14 días en cuarentena y sigue pasando más días en cuarentena? Porque si le hace el hisopado nuevamente le da positivo, ¿por qué es? Bueno, es una buena pregunta. Hoy ha cambiado, es más, hoy no se hace nuevo hisopado para dar el alta, porque se ha visto que a veces el hisopado sigue dando positivo a 21 y incluso hubo casos hasta 30 o 40 días. Hubo casos de algún futbolista muy famoso que al inicio de esta situación actual no sabíamos y pensábamos que seguía siendo contagioso. Hoy, después de exhaustivos análisis, ese virus sigue dando positivo a la PCR, pero es un virus inactivo. Es decir, sigue persistiendo la proteína del virus, pero no tiene la capacidad de contagio. Hoy se establece que después del 10º día el virus ya no tiene más poder de contagiosidad. A esos 10 días se le agregan 4 días más, o a veces nos obliga la situación clínica del paciente, porque hace un COVID y después hace una sobreinfección bacteriana bronquial o sinusal y se prolonga el aislamiento por una condición subsiguiente al COVID y no por el COVID mismo. Pero hoy ya sabemos que al 10º día COVID no contagia más. Nos ha pasado que solamente un solo paciente hemos tenido que rehisopar porque seguía persistentemente febril y dio negativo al día 14 o día 12, no recuerdo, día 14. Ya dio negativo incluso ese COVID, por eso ya para el alta no se hace más el segundo hisopado. Cuando iniciamos la pandemia era un hisopado y se hacían 2 hisopados, había que hacer 2 hisopados negativos para el alta. Después uno solo y hoy ya al 10º día, si no tiene más síntomas, se le agregan 4 días más y se puede dar el alta. Por ejemplo, doctor, hay pocos casos ahora, pero eso no significa que haya que descuidarse, ¿no? Porque el virus es tan dinámico que mañana hay 20 casos. Sin lugar a duda, lo que hablábamos en el comité de emergencia, nos vamos a tener que acostumbrar que vamos a tener que convivir con un número de casos casi en forma constante, como hemos convivido durante todos los meses de todos los años con cuadros gripales, ¿no? Uno plantea, a nadie le asombra que en abril comienzan las gripes estacionales y recién se van en septiembre-octubre. La única diferencia de COVID es que no tiene una variabilidad estacional como puede ser la influenza, pero sí nos vamos a tener que acostumbrar. Lo que tenemos que saber es que tenemos que preservar a los grupos de riesgo y a los adultos mayores, y tenemos que saber el alto nivel de contagiosidad, por eso es extremadamente importante las medidas de seguridad y de higiene personal y las medidas de distanciamiento, el uso de las protecciones personales, pero además acostumbrarnos y entendernos. Y siempre, no quiero ser reiterativo, pero siempre digo, acordémonos del inicio de esto, cuando dijimos va a llegar, nos vamos a tener que acostumbrar. Bueno, llegó, nos estamos acostumbrando. Cada situación ha sido menos traumática para la sociedad en general. La sociedad empezó a comprenderlo de una forma mejor, empezó a tomarlo de la mejor forma. Lo vemos en el seguimiento que hacemos con Luciano diariamente cuando vamos a hisopar. Ya esto dejó de ser una cuestión traumática para ser una patología más. Acostumbrarnos a una nueva forma de vida hasta que tengamos vacuna o hasta que tengamos gran parte de la población inmunizada y baje la posibilidad del contagio.
y seguir manteniendo los cuidados, pero ir retomando la vida tal como la conocíamos antes de la mejor forma posible y de la forma más rápida que nos permita la situación. Intendente, ha habido solicitudes de apertura de lugares, espacios públicos, espacios libres, al aire libre. Ha habido reclamos sobre este tema. ¿Qué decisión tomó el el comité? Perdón. Bueno, con respecto al caso puntual del día de hoy, hemos publicado el cupo correspondiente a los permisos que veníamos exigiendo y otorgando para lo que es concurrir al paso corralito. Se duplicó y tenemos un cupo de 40 vehículos, así que eso con respecto a ese lugar puntual. Y bueno, con respecto a las reuniones sociales, recordamos, esto es importante también destacar que el decreto de necesidad de urgencia 714 está vigente hasta el domingo. Nosotros hasta el domingo no están permitidas las reuniones sociales en espacios privados, en domicilios particulares. Sí están permitidas en espacios públicos, que es el artículo 26, que era lo que estuvimos charlando en la reunión del comité de emergencia. Así que eso con respecto a cuestiones puntualmente sociales. En lo que respecta a actividades que hemos solicitado autorización, tenemos pendiente de contestación de COES provincial un pedido que hicimos junto con el director de deporte y con todo el equipo con respecto a las canchas de fútbol 5. Las canchas de bocha también ya fueron habilitadas, así que lo que nos estaría quedando pendiente de contestación del COE provincial es respecto a la apertura de, son 4 canchas de fútbol 5 que funcionan en nuestra localidad. Hicimos un protocolo estricto, un pedido, como nos manejamos en todas las instancias anteriores, estamos a la guarda de que la provincia nos dé su respuesta. Si bien ya fue recibido, respondieron que estaban analizando, no hemos tenido todavía la autorización para funcionar, así que automáticamente estaríamos comunicando. ¿Pelota paleta está habilitado? Pelota paleta está habilitado. Pelota paleta, tenis, padre, bueno, eso tiene ya su protocolo y cada propietario o cada autoridad o cada comunidad lo conoce. Me gustaría conocer la opinión de cada uno en la mesa con respecto a, bueno, desde que se inició esta pandemia, de qué manera nos hemos manejado como país. Algunos hablan de la pandemia más larga del mundo y de uno de los países que nos posiciona como más contagios. ¿Qué errores hemos cometido y qué aciertos? A nivel nacional, provincial o local, a nivel general la opinión. Bueno, yo creo que una de las cosas más claras es que nadie sabe nada, o sea que había muchísima incertidumbre y en este sentido ha habido aciertos y errores. Y en el plano nacional creo que algún acierto fue una toma de conciencia de la pandemia y de los cuidados. En lo personal creo que se restringieron actividades demasiado pronto. Pero esto forma parte del plano nacional. Me gusta más a mí cada vez que estoy acá hablar de lo que se ha hecho en nuestro pueblo, donde creo que realmente se ha actuado con muchísima responsabilidad y con mucho trabajo. Con muchísimo trabajo de concientización, con mucho acompañamiento de los ciudadanos en general, y esto nos ha permitido ir sorteando las distintas situaciones. Y creo que vale la pena reconocer en estos últimos 15 días haber sorteado un brote, un pico, no sé cómo llamarlo, que sufrimos en la noche y que hoy estamos, no sé, a una tercera o cuarta parte de lo que fue hace 15 días. Así que digo esto, felicitar al equipo fundamentalmente de sanitario, de sanidad, de la Secretaría de Salud del municipio, el aporte que ha hecho, por supuesto, también el hospital, porque esto ha permitido superar una situación que en un momento parecía compleja y se ha podido superar. Y segundo tema, bueno, esta voluntad permanente de ir abriendo nuevas posibilidades para poder convivir, para que la vida cotidiana sea lo más
lo más normal posible. Y en este sentido yo también valoro, más allá de las discusiones que se dan acá en el ámbito de COES, esta voluntad de siempre ir avanzando. Y si hay algunas restricciones por ahí que están pendientes del decreto presidencial que vence el domingo, bien se decía acá, yo creo que volvemos a la cuarentena, pero en condiciones no tan rígidas como había en el plano nacional. Y en el plano local, me parece bien lo que ha expresado el señor intendente acá, hay la posibilidad de reuniones hasta 10 personas en los espacios públicos. Esto es bueno saberlo, por supuesto, con todas las prevenciones, distanciamiento, no compartir mate, bebidas, etc. Pero son, bueno, posibilidades que tenemos que ir valorando y consolidando, porque como decimos, tenemos que aprender a convivir con esta pandemia para que sea lo menos pesada posible. Así que, bueno, esto es mi punto de vista y disculpen si fui la mía. Bueno, siendo una evaluación personal, creo que se ha ido actuando de la manera que ha sido requerido en los diferentes planos. Se detallaba recién el número de casos activos que teníamos en la ciudad, que hoy es un número que decía Diego recién de 11, pero pasa a veces de largo el número de casos recuperados, los casos que han tenido una respuesta, que hoy creo que estamos alrededor de 30 casos en la localidad de pacientes recuperados. Y ahí es donde quiero hacer un poco de hincapié, porque es parte de diferentes factores. Creo que esa cifra no es menor, teniendo en cuenta la conciencia con la que la gente ha ido actuando, cómo ha tomado las medidas, las recomendaciones que se han ido dando desde el sistema del servicio de salud local, así como también desde el COES. También recalcar el trabajo del COES, cómo ha ido tomando medidas, con el criterio que ha trabajado, las decisiones que ha ido tomando, con la pluralidad de voces y representantes por la que está conformada, y siempre haciendo o teniendo en cuenta la opinión de los especialistas en esto. Creo que en ese sentido, creo ser positivo en pararme en esa cifra, en los 30 recuperados que tenemos en la localidad. Sabemos que esto todavía continúa, que no es para descansarse, pero también ha sido una gestión, ha sido un COES y ha sido un servicio de salud que ha podido dar respuesta hasta ahora, y que creo que es la parte donde uno hace el balance positivo todavía en el transcurso de esta pandemia. No podemos hacer una evaluación, un balance final, pero si hacemos un análisis de lo que ha ido sucediendo, creo que ha sido más bien positivo, pensando de lo sanitario, la respuesta que se ha podido dar. Diego. Bueno, yo creo que, como he dicho en innumerables cantidad de veces, creo que el tema del aislamiento, mal llamado cuarentena, uno puede discutir si es largo o corto. Sí creo que en su momento fue determinante y necesario para preparar un sistema de salud que no estaba preparado para enfrentar el embate de esta situación que se venía dando. Y muestras de eso son dos cosas: el índice de letalidad, que se mantiene bajo en la República Argentina en comparado con el resto de Latinoamérica o de algunos países de Latinoamérica y de Europa, y el refuerzo del sistema sanitario, que nos ha permitido tener un sistema sanitario hoy mucho más competente. Siempre pongo el ejemplo de algo cercano que nos va a servir o que vamos a requerir en algún momento nosotros. Gualeguaychú contaba con, yo siempre digo, 6 camas en el Hospital Centenario, y hoy cuenta con 16 camas de terapia intensiva, y los privados contaban con 12 camas y hoy cuentan con 19 camas. Eso no son datos menores. Con respecto a lo de que si somos un país que tenemos muchos casos o no, también eso tiene que ver con que se busque o no. Al principio sí creo que una de las falencias del manejo a nivel nacional era restringir la cantidad de la pesquisa. Uno tenía que requerir muchos condicionamientos para poder hacer un hisopado, y cuando se liberó vimos que esto, al tener ser una pandemia de una cifra de un virus muy contagioso, hoy tenemos los números que tenemos, pero porque los estamos documentando.
y los documentamos por dos características. Una, porque tanto el público con el privado trabajan de la misma forma y vierten los resultados al mismo sistema, que es el sistema CISA, y otro, porque al no haber un colapso, se puede seguir testeando y se puede seguir asistiendo. Yo siempre me pregunto por qué en España frenamos en 300.000 infectados o en Italia en 350.000, justamente porque ese fue el número donde colapsó el sistema y ya en ningún lugar más había lugar ni para testear, ni para internar, ni para nada. Yo creo que el aislamiento del inicio y el rechequeo de los criterios de hisopado y de diagnósticos nos han permitido ver. Si por ahí uno ve alguna falencia, y sería hipócrita de mi parte no reconocerlo, que por ahí hay decretos nacionales, como vos decís, que son para todo el territorio nacional, y hay lugares muy pequeños o particulares que podrían tener otra dinámica y se podría rever. También es cierto que es muy difícil hacer decretos específicos para 24 provincias, para cada una de las localidades, y en algunos casos sí no se le dio la potestad a las provincias o a los municipios para que tomen sus propias decisiones, pero en otros casos sí. Ahora, como decía Luciano, como decía Tilio, siempre ha sido este comité de emergencia un comité dialoguista, aperturista, que explica todo, escucha todas las voces y ponemos siempre a considerando las decisiones. De cualquier manera, creo que el balance de esta situación a nivel país en general ha sido muy bueno, y a nivel local también, pero por sobre todo remarco una vez más lo que siempre he remarcado, el compromiso por un lado de la sociedad, que ha sido maravillosa, y la toma de concientización, y por otro lado el enorme esfuerzo que se ha hecho desde todos los equipos, y quien te habla particularmente agradecerle a mi equipo de salud, al cual siempre, y quien me conoce sabe que lo hago de corazón. Los agradecimientos cuando son armados no sirven, cuando se dan de corazón uno sabe que los está diciendo y la gente lo percibe, ¿no? Porque a veces es fácil agradecer a Juana, Pedro y a Bartolo sin sentirlo. Bueno, quienes me conocen saben de mi expresividad en la cara y de mi emotividad, entonces cuando hago un agradecimiento a mi equipo saben que lo hago desde lo más profundo del corazón. Eso también es algo. Hoy, en la situación de desinterés que está gran parte de la sociedad, haber logrado un equipo que no importe el día, no importe la hora, siempre te responda, no es un dato menor. Siempre digo que dos cosas me voy a llevar de esta pandemia: el reconocimiento de la gente y el enorme compromiso de la gente, y el invalorable laburo de mi equipo de trabajo. Ustedes lo ven hoy a Luciano acá sentado, que él es concejal y forma parte de la salud, y podría no estar, podría no ayudarme a hisopar, podría estar solo, y sin embargo lo hizo. Y como hay un montón de gente que no forma parte ni siquiera del equipo de salud y lo ha hecho desinteresadamente. Y eso para mí es lo mejor que me voy a llevar de la pandemia. En ese caso, como lo planteamos en las reuniones anteriores, hemos tomado el criterio y lo hemos plasmado también en lo que ha sido las reuniones del Comité de Emergencia, y ha sido una prioridad absoluta, tanto de los integrantes del Poder Municipal como de la gestión de gobierno, de asistir a toda aquella familia, persona. Bueno, ustedes saben las distintas medidas que se han tomado. En los próximos días elevamos un proyecto de ordenanza, vamos a estar también tratando un sistema de asistencia reintegrable o microcrédito, microayuda, digamos, para familias que necesiten por distintas circunstancias aportes del Estado municipal, para que sea una herramienta dinámica, rápida, poco burocrática. Así que trabajando bajo todos los frentes, en su momento se tomaron medidas también similares con aportes que se otorgaron a comerciantes que tuvieron que estar aislados, la suspensión del pago del cobro de la tasa de comercio también a todas las actividades durante 3 meses. O sea, estamos activos, estamos atentos, analizamos, conversamos, se toman los recaudos. ¿Llegan aportes a nivel nacional y provincial? No, nosotros aportes, eso es importante destacar. Para esto. Aportes extraordinarios el municipio de La Roque no ha tenido, salvo en el mes de julio hubo una asistencia puntual de, no tengo el número exacto, pero creo que fueron 2 millones y algo de pesos,
para asistir, que eso fue por coeficiente para todos los municipios de Entre Ríos, eso lo dispuso el gobernador. Nosotros no tenemos partidas especiales diferentes a los indicadores de coparticipación provincial y nacional y lo que se recauda a nivel local. Si bien la situación no es la misma, o obviamente que hemos tenido una reducción de ingresos, eso lo pueden ver por cualquier, digamos, por cualquier lógico, por cualquier reporte provincial o nacional. Desde el municipio hemos tomado todos los recaudos y hemos tomado distintas prioridades junto con el equipo de Hacienda para tener previsibilidad de aquí a futuro. O sea que todo lo que sean servicio, asistencia, todo lo que es la cobertura de primera necesidad, toda la parte operativa, todo lo que compete al servicio público del municipio y asistencia están todos cubiertos de aquí a fin de año. No tenemos absolutamente ningún alerta o alarma o alguna situación. Las cuentas están totalmente saneadas, el municipio está totalmente al día. Seguimos trabajando con los proveedores locales, más del 95% de las compras se hacen a proveedores locales. Diego, toda la Secretaría entendieron, nos ayudamos, tratamos de ir generando todas las medidas anticíclicas posibles para que tener un Estado presente en todo momento. Y bueno, y a nivel lo que sería, que me gustaría también destacar para referenciar la idea de trabajo, agradecerle a todo el equipo, pero también es importante destacar que este comité de emergencia también se ha excedido, en el buen sentido de la palabra, a punto tal que días atrás hicimos una presentación en conjunto, a sugerencia de varios de los integrantes de este COE. Hicimos un planteo de la ministra firmado, escrito, fundamentado, con expediente, a la ministra de Salud, a la ministra de Desarrollo Social y al director del hospital, para incorporar el cupo masculino al hogar de todos. Así que para que vean, y eso me llena de satisfacción y de orgullo poder tener hoy las distintas voces en nuestro Consejo Deliberante, en nuestro municipio, atendiendo, escuchando, analizando, dando el debate como se tiene que dar, y creo que eso habla de una madurez institucional que estamos viviendo en La Roca, y ojalá la cuidemos y apostemos en la convivencia y apostemos siempre a ver la solución, no siempre concentrarnos en el problema, ser parte de la solución, y que es lo que le pedimos siempre a la comunidad, que nos acompañe con sugerencias, con ideas, con propuestas. Y si hay un inconveniente, lo hemos dicho desde el primer minuto, cualquier nota, cualquier reclamo se presenta a la autoridad correspondiente, al comité de emergencia, y hemos tratado, atendido y escuchado absolutamente cualquier observación, y por eso les doy el ejemplo, y como ese ejemplo lo podría transmitir algo más. Pero vean, cuando estamos unidos, cuántas cosas se pueden lograr y cuánto facilitamos la vida a todos nuestros vecinos, ¿no? Que es lo que buscamos, es justamente vivir en una comunidad organizada, participativa, y que los funcionarios, los gobernantes de turno, los que les tocó estar, sepamos estar a la altura de las circunstancias. Así que yo agradecido con el equipo, con los que participan, con los que ayudan y los que justamente, si se detecta un problema, trabajamos en conjunto y le buscamos la salida. Leonardo, este fin de semana termina con lo que es el Día de la Primavera, el Día del Estudiante. ¿Se van a establecer algún tipo de recaudo especial, teniendo en cuenta de que quizás la gente se quiera reunir por cuestiones casi lógicas? Bueno, eso lo estamos analizando, justamente fue motivo de la reunión. Este decreto nacional, el 714, tiene vigencia hasta el día domingo. Lo que está vigente hoy son reuniones sociales en espacios públicos hasta 10 personas, que fue lo que yo estaba planteando. Nos vamos a poner en contacto con todos los directivos de los establecimientos educativos, con los asesores, y bueno, justamente transmitirles, porque estas disposiciones están plenamente vigentes, pero en el caso que algún padre, algún asesor o algún grupo requiera de un espacio público, el municipio, previo declaración jurada, permiso, como se ha hecho en otro tipo de actividades, como se hacía en Serenata, vamos a estar otorgando esas autorizaciones y tomando todas las medidas junto con la Policía Local y la Fiscalía Federal, que intervienen en lo que es el control de este DNU. Vamos a estar trabajando para que
en el caso de que existan reuniones, se cumpla el cumplimiento obligatorio del decreto nacional. Doctor, preguntarle, hay 11 casos positivos, ¿qué cantidad de aislados y si hay casos sospechosos o están esperando? Si lo puede reiterar. 11 positivos, 55 aislados y se esperan 5 resultados que en verdad la mitad están relacionados con estos casos positivos. Sí, son solamente. ¿Cuándo vendrían esos resultados? Es probable, estos fueron hechos recién anoche, así que puede ser que vengan el lunes, mañana. Leo, ¿están pensando en una ayuda económica a los gastronómicos, ya que todo el mundo hace de comer y es un rubro donde está bastante complicado en lo económico? Bueno, justamente este sistema de microcréditos o ayuda que estamos planteando a través del Consejo Deliberante, eso debe salir por una ordenanza, justamente va afectado también a todo comercio del rubro que sea, que se haya encontrado afectado y requiere ayuda del Estado. Así que siempre estamos pensando y a través también de la Dirección de Producción hay líneas de financiamiento, asistencia, eso es con fondos provinciales, así que también se pueden acercar a las áreas correspondientes y se les va a dar el acompañamiento y el asesoramiento vigente. Atilio, ¿tienes algún contacto a nivel nacional con respecto a que se puede extender esta cuarentena hasta octubre? Escuchamos hoy por la mañana. Bueno, lamento, Mario, no poder dar precisión. Digamos. Es un tema que se va a confirmar esta tarde en la reunión. Tengo indicios que van a aliviar un poco algunas medidas porque, vuelvo a insistir, hay que convivir con el virus. Este tiempo ha servido para fortalecer los sistemas de salud y para aprender qué cosas son eficientes, qué son el distanciamiento, tratar de evitar los lugares cerrados, el transporte público, etc. Por lo tanto, solo ese indicio que habría un criterio más aperturista. No tengo otra cosa, lamentablemente. Bueno, una cosa más antes de finalizar. Comunicar que se está trabajando, como bien sabrán, se está trabajando con plasma de pacientes convalecientes y bueno, en los próximos días vamos a estar informando sobre hay avances en una participación en conjunto con el Centenario para que quienes hayan tenido COVID y hayan estado recuperados acá en la localidad pueden ser donantes de plasma. Esto es desde la provincia con el Banco de Sangre y el Hospital Centenario de Gualeguaychú. Así que estamos viendo eso, estamos articulando eso, todas esas cuestiones y bueno, dejarlo planteado para que quienes hayan tenido sepan la importancia que tiene, al igual que la donación de sangre, la donación de órganos, pero en este caso particular y como se necesita y se están usando plasma en muchas oportunidades, ya se usó en el hospital de Gualeguaychú con muy buena respuesta, incluso hay un caso muy emblemático de una médica joven que por alguna comorbilidad venía evolucionando mal y gracias al plasma tuvo una buena evolución, así que bueno, que sepan los que hayan cursado esta enfermedad que nos estaremos comunicando. Obviamente, como toda donación, es voluntaria, es sin cargo, hasta existe la posibilidad, estaba hablando con la directora del Centenario el otro día, la posibilidad hasta que se pueda venir a extraer el plasma acá, pero bueno, dejarlo sentado, poner a la población en autos y explicar desde el punto estrictamente médico lo importante que es esto, ¿no? Algo como para que la población vaya conociendo. Diego, pregunto en mi ignorancia, aquellas personas que han tenido el virus y no se han dado cuenta, ¿existe o va a existir algún estudio que compruebe si alguna vez tuviste ese virus, no? Sí, existen los estudios de inmunoglobulina que se llaman. Igual hay que plantear dos cosas que son técnicas. Se estima que el 10% de la población ha tenido COVID, pero no ha generado defensas, es decir, no ha generado inmunoglobulinas.
que son unas proteínas que dosamos en la sangre y que me indican el nivel defensivo del virus. Ahora, también es cierto, y mucho se habló en estos últimos días sobre las posibilidades de reinfecciones. Esto también, tratar de llevar un poco de tranquilidad a la población. Solamente hay 3 casos que se están estudiando en el mundo, además, una es una médica santafesina, y la verdad no hay evidencia concluyente de que la gente se reinfecte con este COVID, ¿no? Así que es probable, a veces nos pasa, qué sé yo, uno se vacuna contra la hepatitis, no tenés buen nivel defensivo contra la hepatitis cuando te hacen los análisis para chequear si estás bien vacunado, sin embargo no te vas a agarrar la hepatitis porque el nivel defensivo está lo que no lo podés dosar en sangre, ¿no? Digo esto porque hubo mucho mito con las reinfecciones y se estaba... tratemos de, como decía Tilio, como hablábamos hoy, tratemos de, esto es una realidad, existe, tratemos de llevarlo de la mejor forma, sin generar alarmas donde no las hayas, sin generar el pánico donde no lo haya, es decir, tratemos de lograr la empatía y la conciencia social que tantas veces hemos pedido, y no por ahí porque... Como siempre en todos los ámbitos pasa, en la medicina no está exento, algún iluminado quiere pasar al estrellato, entonces se le ocurre ver cosas y no lo pongamos en la categoría de que es un brillante, que se le ocurrieron cosas que el resto de la humanidad no se le ocurrió, sino pongámosle muchas veces en la zozobra a la cual nos genera o nos somete, porque imagínense quien ha padecido una enfermedad como COVID, sobre todo si ha tenido una evolución tórpida o le ha costado, encima que te digan que te podés volver a reinfectar. No, tratemos de tener responsabilidad a la hora de comunicar, de informarnos, porque si no se generan estas cosas rimbombantes que la verdad no terminan ayudando a nadie y generan zozobra en la población. Ya suficiente nos alcanza con la situación epidemiológica que está atravesando el mundo como para que algún iluminado quiera pasar al estrellato inventando cosas que el resto de la sociedad no se está planteando en este momento, ¿no? Muchas gracias.